No, ya sabemos, ya sabemos. Bienvenidos a la segunda parte. Sí, muchachos, Bueno, porque acá Que Elías y Daniel se quedaron con ganas de seguir hablando y yo tenía que hacer una conversación privada, pero pedía que... tienes mucho que enseñar, iluminarnos, así que Elías quiere proponer cosas interesantes, al igual que Daniel, y esperemos que lo puedan escuchar. A ver, Elías, querías concluir tus ideas de anarquismo peruano. y hablar de China. Ya empieza. Elías, empieza con tu anarquismo, por favor, en Perú. Ah, Háblanos Perú, del claro. gran Manuel González Prada. A ver, algo que no pude hablar el bloque anterior, o sea, el del día viernes, en mis descubrimientos así de cuarentena, fue este autor, ¿no? Manuel González Prada se le llama así, por así decirlo, el primer intelectual en el Perú. Y fue el primero que cuestionó los temas sociales en el Perú de una forma, pues, o sea, él era un aristócrata, antes que nada, ¿no? Y desde su aristocracia, desde sus puestos altos, él hacía discursos en sindicatos, ¿no? Pero ya en sus últimos años de vida, él peleó, él quiso combatir la batalla de Miraflores, ¿no? Cosa que nunca pudo hacerlo porque Pierola mandó a que se retirase de su tropa. Y él tuvo un odio tremendo a Pierola, a todos los gobiernos prácticamente. Era un tipo de anarquista a su manera, ¿no? Él no conocía el anarquismo hasta que viajó a Europa. Ahí conoció a los socialistas utópicos, franceses, en fin, ¿no? A los rusos. Y bueno, ¿por qué hablar de ese señor? Porque, bueno, sin él no hubiésemos tenido eh, las tantas revoluciones que hubo en el Perú. Eh, la más notable es la revolución que hubo en Trujillo, que todos eran anarquistas, ¿no? Los fundadores del APRA fueron anarquistas. Aya de la Torre eh, fue un oportunista básicamente porque él no tenía ideas anarquistas, él tenía ideas socialdemócratas. Y lo que hizo fue, pues, fue crear este movimiento que quiso hacerlo mundial, ¿no? Llegó a México y todo eso, ¿no? Pero bueno, el APRA está muriendo ahorita, así que... Y bueno, sin ese señor tampoco hubiésemos tenido el socialismo, tampoco hubiésemos tenido, por ejemplo, el terrorismo, posiblemente, ¿no? Pero ese señor no creía en nada de esas cosas. Él no creía, o sea, el anarquismo básicamente son estas dos cosas principales. No gobierno y no capital, no propiedad privada. Esa es la única diferencia, por ejemplo, con los libertarios, ¿no? Ellos sí creen en la propiedad privada, pero creen que no debe haber Estado. Y los que no creen debe haber Estado, por ejemplo, pueden ser los llamados conservadores, entre comillas, que, por ejemplo, apoyan a Donald Trump, por ejemplo, en el hecho de negarse a intervenciones así, pero solamente se centran en la economía, por así decirlo. Pero en el tema, por ejemplo, anarquista aquí en el Perú, no hubo algo fuerte, ¿no? O sea, ahorita no hay un movimiento anarquista como hay en Chile, como hay en Argentina, porque todo eso se murió con, el, con las ideas socialistas del comunismo, ¿no? Todo esto se murió con eso, y bueno, actualmente, por ejemplo, no hay una conciencia así de protesta tan grande como hay en esos países, ¿no? Creo que es una diferencia que hay que observarla, ¿no? Ahí está lo que quería hablar. ¿Qué crees que no tenemos una figura así protestante, así tipo Ujú, anarquista, revolucionaria en estos tiempos? ¿No tenemos una figura? ujú. ¿No tenemos una? O sea, te estoy preguntando. Ah, no hay una figura. Sí, O sea, él es nuestra única figura, por así decirlo, de eso. Él nunca participó en una protesta porque bueno, él era académico, él no era de claro. ese tipo de personas, ¿no? Que lideraba. Él odiaba a los partidos políticos. A él lo querían hacer líder del partido unionista en contra
de Sánchez Cerro, pero, o sea, él podía ser presidente. O sea, si te lo piensas así, él tenía influencia en la aristocracia y también en el pueblo. Entonces, pero él no quiso hacerlo, ¿no? Entonces hay que ver que esos anarquistas quieren atacar el sistema, pero no dentro del sistema, sino desde fuera, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, hace Anónimos, ¿no? No quiere ser, no quieren hacer política, quieren hacer, no sé, uno de esos ejemplos es la violencia, ¿no? Un método, ¿no? Pero hay el anarquismo pacífico y el anarquismo cristiano, por ejemplo, ¿no? Que es más complejo aún, ¿no? Wow, Sí, es toda interesante. una vaina, es. No sé, a mí me surgió la pregunta Pues, de, claro, pues, o sea, es, sé que el anarquismo no cree en el Estado ni nada, pero ¿cómo llevaría el orden de las cosas? Si es que no hay nada, no hay algún ente, algo superior que controle todo. No sé si sabes qué proponen, no sé, no solo González Prada, sino el anarquismo en general. Bueno, es un gran problema que desde sus principios, porque, porque está, por ejemplo, el, hay varias posturas, ¿no? Uno es el algocomunismo, que básicamente que las personas se dividan en federaciones, algo así, Ya, ya. y uno se encarga de hacer zapatos, otro se encarga de sacar la comida, así, Ajá. y cada uno se distribuyen entre sí, ¿no? Otros son el anarcosindicalismo. eh, por ejemplo, los libertarios son anarcoindividualistas, por así decirlo, ¿no? No creen en la comunidad. O Wow. sea, ellos creen que una persona tiene que hacerlo todo, tiene que tener su huerto y hacer su propia comida, y tiene que ser egoísta para que pueda funcionar el sistema. Pero el problema es que es un poco utópico, ¿no? Posiblemente. Y Sí, por eso, ese es uno de los problemas que tiene. porque es algo también que se cuestionaba, por ejemplo, de los anónimos, que como habíamos dicho en la parte anterior, eran como una especie de anarquistas cibernéticos. Pero a mucha Ujú. gente le resulta extraño que verdaderamente lo sean. Porque, o sea, tiene que haber alguien como que esté liderando o manejando todos esos ataques que hacen, porque, o sea, no son ataques simples, son ataques a organizaciones grandes, ¿no? Y sería muy raro que sea solamente una persona la que se le ocurra esa idea o ese plan, y solamente sea esa única persona la que lleve a cabo esos planes. Claro. Entonces, no sé qué tan viable sea el anarquismo. También depende, este, ¿no? Del pensamiento de la persona. algo interesante que me gustó lo que dijo Elías fue lo de Manuel González Prat, que tal vez no se involucró tanto en política, pero de alguna manera él reflejaba ese espíritu en sus obras literarias, ¿no? A través de su arte, se podría decir. O sea, creo que también el arte es un medio, en su momento fue un medio poderoso también para expresar Sí, ideas distintas, ideas, no sé, llámale innovadoras, revolucionarias, soñadoras, idealistas, no lo sé. Y eso es algo que tal vez ahora no se da en el mundo de la actualidad. No tenemos ya la música, tal vez que antes en su momento se usaba como protesta, ya no se usa, ¿no? Justamente Bob Dylan fue de esos primeros este, músicos, artistas que utilizaban la música, ¿no? Sus letras para no sé, ¿cómo lo diría? Atrapar gente y que se unan a su voz de protesta, cosas así. Y eso se ha ido perdiendo últimamente en el arte, ya no se ve tan plasmado. el siglo pasado en realidad sí está bastante lleno de eso. Y es, Sí. es Como el muy... siglo pasado. O sea, por ejemplo, hasta finales de los 80s existían todavía canciones protestas y gente que a través Sí, de la música pues expresaba y protestaba contra todo lo que pasaba. Y Perú.
en Perú, en Latinoamérica en general, que Cambio, ¿no? estaba lleno de dictaduras el siglo Mm, pasado. Y, y es, como tú dices, ¿no? Algo que sería genial ver ahora, pero que lamentablemente no existe. Y que no sí, sé, o sea, ahora que traes ese tema, incluso a veces siento que se ha convertido en una especie de producto, esa idea de ¿qué revolución, cosa? la idea de revolución en el arte. Porque, Sí, sí, yo por concuerdo ejemplo, o sea, completamente en eso. actualmente sí hay varias bandas que tipo hacen canción protesta, pero lo hacen como más que nada para vender esa Mm, imagen de una banda para de... decir, oye, mírame, soy revolucionario, oye, Sí, mírame. sí, y no es como que una lucha real, ¿no? Es un producto nada más. Sí, tienes razón. Tienes mucha razón en eso. Pero no solo en la música, o sea, como te digo, en las obras Sí. literarias de su tiempo también. Ujú. Pero a mí, algo particularmente en mi caso, eso fue algo que me llamó bastante la atención, para decir, de la música, ¿no? Al principio tal vez no me enamoré de la música por, este, se podría decir, su complejidad teórica, ¿no? Todo lo que con eso contrae, pero conlleva, perdón, conlleva, sino que voy a parar mi video porque estoy lag, ese medio, o sea, la música era ese medio, ¿no? De muchas de las canciones que yo oía en ese momento, era ese medio, esa voz, y eso fue lo primero que me llamó la atención de, lo que me atrajo de la música, ¿no? Eso fue una característica muy que siento que ya no existe últimamente. F. Estoy lag, manito, estoy lag. Así que también para mi cámara. Uy, se me fue. Uy, los están hackeando a todos. O Anonymous. Uy, creo que han visto nuestra transmisión anterior y se han hackeado. ¿Qué es eso, estimado? Ese es quien yo Salió. creo que es. Ahí está Jorge González, la prisionera. Es quien yo creo que es Elías, nuestro Sudamerican Rocker. Ah, uno de los. ¿Es él, Elías? Sí, sí, sí. Pero estoy. Estaba buscando mi foto de Anonymous. No la Oye, encuentro. no pongas todo el video porque puede ser que nos lo tire por copyright, no sé. Ahí Oye, está. apágalo. Ahí está. Ya Por bueno. favor, por favor. ¿En qué estaba? ¿Sale Jorge González? Me perdí. ¿Eran los prisioneros? Sí, los prisioneros. La voz de Jorge Sudamérica. González, una voz de No, pero protesta en aquí el en Perú Sudamérica. no hubo así un referente, pues, así como Jorge González. O no sé si lo hubo. No sé. Eh, Tal vez, ah, Yo, al diría, menos, a como ver, el año pasado justo les había comentado a ustedes, este, que estaba haciendo esa investigación sobre el rock subterráneo y toda esa movida. así yo te ayudé con tu tarea. Sí, me acuerdo. Aún no hicimos nada de esa vez, creo. Ah, su- Pero, pero sí, o sea, este, sinceramente yo no sé tanto de Jorge González, así como ustedes, pero ustedes propusieron ese tema también. Eh, pero al menos sí tenía bastante información de lo que era el rock subterráneo, de lo que fue acá en el Perú. Y justo que hablamos de esto del anarquismo y todo, pues ellos también se declaraban pues totalmente anarquistas y estaban pues, eran contra el sistema y todo eso, pero ellos en realidad sí, por así decirlo, era una lucha real. Y de hecho en realidad fueron, por así decirlo, uno de los movimientos más poderosos e influyentes de música y de arte en general, porque no solo hacían música, dentro del movimiento había teatro, literatura y todo eso. Entonces, fue un movimiento bastante influyente, pues, en los 80 y después ya en los 90 ya había muerto. Pero si están hablando, no sé, de representantes en Perú, yo creo que los pondría a ellos. Yo particularmente no sé si estoy muy enterado de esas bandas que surgieron, pero si podría citar a alguien, podría ser a Daniel F. tal vez en su momento, Ujú. sí que de alguna manera sí trataba de, ¿no? de tirar una crítica a lo político que sucedía en su momento, y hay canciones que sí son,
como que más o menos, no son tan explícitas, ya no se podría decir. Es que lo embellece, tal vez, a través de sus letras lo embellece, pero no es tan explícito como tal vez yo creo que sí lo es Jorge González. O sea, y Jorge González como que no hace pan, o sea, no hace como que ese rock así está chorado, pero simplemente con letras que realmente tienen ese poder de llevar un mensaje. Es que no es punk, es Claro, revolucionario o protestario, por así decirlo. Sí, claro. sí, porque la otra vez mencionaron los prisioneros y dije, ellos no se empantan. Sí, claro, es que y mucha gente tal vez los relaciona con sus canciones más conocidas, ¿no? Pero realmente tiene letras que son, que a mí en su momento sí me llegaron bastante, me llevaron a cuestionarme muchas cosas. No sé, no sé ustedes, pero Sí, porque, o sea, mi también, primer álbum, Pateando Piedras, fue como que, una patada al cerebro en realidad, con todo lo que o exponían sea, en sus letras. investigando sobre el rock subterráneo también estaba esa vaina de que si el punk, me parece que antes no era tomado tanto como un género, como lo es ahora, sino más esas canciones que se dedicaban justamente a la protesta, porque justamente el punk nació de eso, en Inglaterra, siendo música de protesta, y sobre todo de las clases obreras y todo eso. El punk, ¿te refieres al punk como género musical? Como cultura, No, Al como, pan, al claro, pan como con queso. cultura. Al pan con queso. como O sea, el estilo punk de como vida. un pensamiento. No, yo puedo hablar de que no sé si, no estoy muy enterado en qué momento surgió, si antes o después, pero Bob Dylan, o sea, hacía folk, y él fue de los primeros Sí, en que es con decir, su guitarra, su voz, o sea, acústicos, era un protestante, o sea, hacía protesta con su música. No sé, el folk tiene mucho antecedente, mucho carga, así de protesta, mucho antes que el punk. Entonces, yo no sé qué aporta el punk a la protesta. No sé, tal vez solamente música más fuerte. No estoy muy enterado, o sea, no sé si te sepa mucho del tema tampoco. O sea, en el folk hay un montón de artistas que son de protesta. Claro, muchos, muchos. Por eso Hay digo que nació como un género de protesta en su momento, que por tener lo que en cuenta ocurría. que es un género popularísimo en la década de los 60 en Estados Ujú. Unidos. En los 60, más específicamente el 68, es el año más importante en lo que son en la, en la pelea esto, ¿no? De los derechos para los afroamericanos. En esa época, pues un precedente pues para lo que fue la liberación sexual, la liberación femenina, o sea, hubo un montón de revoluciones en esa época. Y creo que lo que más evidencia, por ejemplo, es esta canción de los Beatles, que se llama Revolution, ¿no? Que básicamente es como una especie de reflejo de lo que estaba viviendo en esa época, ¿no? Pero, o sea, Mm. también comentando, ¿no? En Sudamérica hubo algo similar, ¿no? Como les conté, en Perú no hay una conciencia tan grande como hay en otros países. Uno de estos países es Chile. Antes que existieran los prisioneros, existían grupos que digamos que eran folk, ¿no? Chileno. Uno de estos grupos eran los Jaivas, Inti Illimani, y bueno, estos grupos o sea, eran folk y de cierta forma combinaban el rock psicodélico, así de su época, pero combinaban también sonidos andinos. Y dentro de esto era también el quejarse, por ejemplo, contra la opresión que tenían en sus países, ¿no? Y ya es de la década de los 70, que es la época en la que más represión hubo en Latinoamérica. Dictadura en Argentina, en Chile, bueno, también en Paraguay, en Uruguay, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los últimos, por así decirlo, eh, íconos de la música chilena es, uy, no me acuerdo el nombre, ¿cómo me puedo olvidar, no? Su apellido ay, ¿cómo puedo olvidar? Es este señor que, a ver si no sé si me ayudan, su apellido es Vidal, Vidal. O sea, no es Arturo Vidal, ojo, es un Iba a chileno. decir Arturo Vidal yo también. Arturo Vidal. No me acordé cómo.
No, qué Vidal, ¿qué estoy hablando? Jara, algo así, no me acuerdo. Víctor Ya, Jara. Víctor Jara, sea. A ver, voy a ¿Víctor googlear, Jara a no ver. era? ¿No era Víctor Jara? No sé, loco. Víctor Jara. Ya, Víctor Jara, sí era ya, ese pata. Eh, Lo acabo de googlear. Gracias Google por ayudarme. Oh, yo te Acabo de ayudé, romper la oh. dilación. Acabo de romper la dilación. Ya bueno, Víctor Jara, pues. La cuestión era que murió, ¿no? Y su muerte fue así, eh, que generó pues una ola así, por ejemplo, cuando hubo este día de la caída del socialismo democrático que hubo en Chile, o sea, cuando Pinochet obtuvo el poder, eh, por esos mismos momentos, esas mismas horas en que tomaban la Casa de la Moneda, en ese momento lo apresaron a Víctor Jara, ¿no? Y en esos momentos un policía, no allá le dicen carabineros, estos que se encargan de a esta parte de la Guardia Civil chilena, eh, lo golpeó así de forma tan horrible y al final lo acabó matando, ¿no? Entonces, es un icono no solo de la música, por sus canciones, sino más por este momento en el que lo matan y hay una fuerte división entre lo que son estos que son los protestarios, ¿no? Y fue una gran influencia Jorge González, porque no era punk, Jorge González no era punk. En su época existían los punks. De hecho, Jorge González critica a los punks, Así ¿no? es, en una canción en la que dice, los hippies, los punks tuvieron ¿cómo era? Chamalín, La me olvidé la ocasión, letra. La tuvieron la ocasión. ocasión. Ahí está. Tuvieron su oportunidad. Tuvieron su Así que no oportunidad y frieguen. No no la frieguen. tuvieron. Entonces, este señor lo que hizo fue tomar música popular de su época, ya sea el techno, ya sea el new wave, ¿no? Entonces, hizo que triunfara esto en Chile y que fuese representativo para su época, ¿no? Vaya, solidez. Me siento feliz de haber tocado este tema. Feliz. Ya podemos terminar con el proyecto, ya no hay que Ya hacer más tocamos tu videos. tema, ya. Ya tocaron, Lo que ya quería, Fue tu me siento idea. satisfecho. quería, Ya puedo abandonar el proyecto, ya estoy realizado. Bueno, te voto. No, mentira, Oh, no. No. Julio Botón. Ese fue. Nadie me vota. Bien, hablamos del Bueno, anarquismo, de mano. Chile, Este segundo bloque hasta aquí nomás, porque era un segundo Sí, bloque. Jorgito González, yo creo que Jorgito sí. González. Hablamos de Daniel F. también. Daniel F., Pasamos un poquito de Perú. González Prada, sí. Esperemos que se hayan llevado algo enriquecedor los oyentes, Al menos. al menos. Bueno, Bueno, amigos, hasta aquí gracias nomás. por ver esta parte del video también Sí, que ha sido gracias todo. por perder su tiempo escuchándonos, realmente le agradecemos mucho, lo Sí, valoramos. perdón por sus oídos. Perdón por los... Y una vez más queremos mandarle un saludo a Leo. Nuestro... Gracias, Leo, por vernos. Es el único que va a ver estos dos videos completos, es el único. ¿Te apuesto? Así que, saludos, saludos. Gracias, Leo. Sé que es el único que va a llegar hasta este punto también. Sí, es el único, el único. Sí. Bueno, esta parte en realidad salió totalmente improvisada, pero creo que hemos aprendido bastante, nosotros tres al menos. Y ojalá que nuestras siguientes conversaciones también puedan ser de este rigor. Gracias a todos. Hasta pronto. Besitos, besitos. Chau, chau.